Aita por planear una elaborada broma de venganza contra mi hermana después de que saboteó mi evento de trabajo. Llevo años siendo el blanco de las bromas de mi hermana. Finalmente exploté y me vengué. Ahora la familia está dividida. Soy una mujer de 29 años que trabaja como decoradora de interiores por cuenta propia en una pequeña ciudad donde casi todos se conocen. Mi reputación profesional tiene un gran peso, y una sola mala experiencia puede correr como pólvora, afectando mi capacidad para conseguir nuevos clientes. Ese es uno de los retos de emprender en un lugar donde el boca a boca puede elevar tu nombre o destruirlo en un instante. Mi hermana mayor, Clara, tiene 31 años y es orientadora en una escuela. Es extrovertida, bulliciosa y siempre protagoniza las reuniones familiares con sus bromas. Desde que éramos niñas, Clara ha actuado como si la vida fuera un escenario de comedia, y yo, su objetivo favorito. Entre sus bromas estaban esconder notas falsas en mi mochila o cambiar mi pastel de cumpleaños por una torre de cartón con glaseado. Durante años hizo este tipo de cosas, y mientras todos reían, yo no lo disfrutaba. Cuando me quejaba, nuestros padres lo minimizaban. Solo está jugando, decían. Relájate un poco. Pero para mí nunca tuvo gracia. No me gusta ser el centro de atención ni que me avergüencen. Siempre he preferido los espacios tranquilos, las conversaciones serenas y hacer bien mi trabajo. Con el tiempo, nuestras diferencias se acentuaron, pero Clara nunca abandonó sus bromas. Hace 3 meses, tuve una de las oportunidades más importantes de mi carrera. Un empresario local, dueño de una cadena de espacios de trabajo compartido, vio uno de mis proyectos anteriores y me contactó para rediseñar una oficina premium que abriría pronto. Este no era un simple encargo, era una prueba. Si mi diseño lo convencía, me recomendaría con una red valiosa de empresarios, influencers y agentes inmobiliarios. Después de meses de esfuerzo, visitas constantes a la obra, sesiones de inspiración, negociaciones con proveedores y noches en vela, terminé el proyecto. Para celebrarlo y atraer discretamente a más clientes, organicé un evento en el lugar. Era una combinación de exposición y reunión de contactos. Envié invitaciones formales a posibles clientes y mantuve la lista de asistentes reducida. Como me sentía orgullosa del resultado, también invité a mis padres, creyendo ingenuamente que Clara se comportaría. El lugar estaba impecable, madera en tonos cálidos, iluminación en capas, mobiliario ergonómico y paneles acústicos perfectamente instalados. En la entrada coloqué 3 paneles informativos que explicaban el concepto, los materiales y el proceso creativo. Los había revisado meticulosamente y mandado imprimir en un servicio profesional. Incluso practiqué mi recorrido varias veces. Al inicio del evento todo iba bien. El cliente llegó con 2 socios y parecía sinceramente impresionado. Pero mientras los guiaba por el lugar, noté que intercambiaban miradas raras al pasar por la entrada. Uno de ellos soltó una risa breve, y el cliente tenía un gesto más de desconcierto que de diversión. Cuando miré de nuevo los paneles, entendí por qué. Alguien había reemplazado el panel central por uno falso. Más tarde supe que Clara había convencido a alguien del personal para entregarlo, haciéndose pasar por una colaboradora mía que traía una corrección de último momento. Ese panel estaba lleno de dibujos burdos que ridiculizaban el diseño, figuras de palitos señalando sillas espantosas, frases sarcásticas como el minimalismo incómodo o tan moderno que duele, y otras burlas dirigidas a todo mi trabajo. Me sentí completamente devastada. Miré alrededor y la vi escondida detrás de una planta artificial, grabando mi reacción entre risas, como si fuera una travesura inocente. No supe cómo reaccionar. Tenía invitados cerca que no sabían si aquello era una parte del diseño o una broma. Reemplacé el panel de inmediato y traté de continuar el recorrido, pero ya era tarde. El cliente se marchó con una excusa educada y sus socios lo siguieron. Otros 2 posibles clientes, que habían confirmado asistencia, nunca se comunicaron después. Uno de ellos era alguien con quien llevaba casi un año intentando colaborar. Cuando terminó todo, me senté sola en el auto por casi 1 hora, sin siquiera encenderlo. Me quedé mirando el volante, sintiéndome vacía. Ese panel era lo primero que se veía al entrar. La broma de Clara no fue solo una falta de madurez, fue un ataque directo a mi trabajo y a mi imagen profesional. Esa noche la confronté. Ella simplemente se rió y dijo que era como en los viejos tiempos. Pero noté un momento de duda en su expresión, justo antes de fingir que no era grave.
Incluso se burló cuando le expliqué las consecuencias. Mis padres, como siempre, la defendieron. Mi madre me acusó de exagerar y me dijo que aprendiera a tomar una broma. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. No grité ni discutí. Solo me quedé en silencio y empecé a hacer planes. Entendí que si quería salir adelante, no podía seguir dejándolo pasar. Me había humillado frente a personas que eran clave para mi carrera, y no podía permitir que eso se repitiera. Ella creyó que había sido gracioso. Así que decidí recordarle cómo se siente estar del otro lado de la burla. Pero a diferencia de ella, no haría una escena. Sería cuidadosa, paciente, y meticulosamente precisa. Cuando quedó claro que Carla no pensaba disculparse ni reconocer el daño que causó, supe que no podía esperar ningún cambio. No buscaba arruinarle la vida ni avergonzarla frente a desconocidos. Lo que realmente quería era que, por una vez, comprendiera cómo se siente ser sorprendida y humillada en público, de forma sutil, tal como ella lo había hecho conmigo. Y si eso requería tiempo, planificación e incluso una inversión económica, lo aceptaría sin dudar. Todo empezó cuando noté lo fascinada que estaba con una influencer local llamada Nora, bastante popular en la comunidad por su contenido sobre estilo de vida y rediseño de interiores. Nora era conocida por una serie en la que remodelaba, por sorpresa, una habitación del hogar de mujeres locales. Las afortunadas recibían miles de vistas, colaboraciones con marcas e incluso regalos patrocinados. Carla era fan absoluta. Comentaba todos sus vídeos, la etiquetaba constantemente y le dijo a nuestra prima que lloraría de felicidad si algún día Nora la eligiera. Nora y yo habíamos trabajado juntas en una ocasión, preparando la ambientación de unos espacios para una sesión de fotos de marca. No éramos amigas íntimas, pero teníamos una relación cordial. Y aunque ella no era alguien que se prestara a venganzas, cuando le conté todo lo que pasó con Carla, desde el inicio hasta el panel falso, me escuchó sin juzgar. No se rió. Al contrario, aceptó ayudarme. No para burlarse de Carla, sino para que pudiera experimentar el impacto emocional de una traición presentada con una sonrisa. Creamos una versión ficticia de uno de sus concursos. Nora no publicó nada al respecto. En su lugar, envié un correo electrónico desde una cuenta alternativa, haciéndome pasar por su asistente. En el mensaje, incluí una solicitud privada para participar en una edición especial y limitada del programa de renovación. Se indicaba que buscábamos historias inspiradoras de mujeres en comunidades pequeñas. Carla encajaba perfectamente en ese perfil. Al día siguiente ya había enviado su solicitud. Su mensaje era muy emotivo. Hablaba sobre lo exigente de su trabajo como consejera escolar, lo poco que dedicaba a sí misma, y cómo su hogar ya no reflejaba quién era. Una frase se me quedó grabada. Quiero volver a sentirme orgullosa de invitar gente a mi casa. A partir de ahí, lo llevamos aún más lejos. Le enviamos un formulario adicional pidiéndole un vídeo donde mostrara su hogar y explicara por qué merecía la renovación. Carla se entregó por completo. Limpió la casa a fondo, decoró con velas y luces suaves, se maquilló, colocó a su perro junto a la chimenea, y grabó un recorrido emocional con música de fondo. Lo envió en menos de 2 días. La felicité, aún haciéndome pasar por la asistente, diciéndole que había quedado preseleccionada. Días después, le anunciamos que era la ganadora. Le explicamos que habría una grabación en vivo para capturar su reacción en un evento boutique reservado especialmente para la ocasión. Le enviamos la dirección, el código de vestimenta y la hora de llegada. 6 de la tarde. Reservé el lugar usando mis ahorros y Nora me ayudó a conseguir un descuento. Un amigo mío, Mateo, videógrafo, se ofreció a grabar el evento. Preparó todo: iluminación cálida, flores discretas, música suave, una barra con bocadillos y algunos actores contratados para simular ser parte del equipo de producción. Mateo trajo su cámara profesional, micrófono y hasta un aro de luz. Sabía la historia y no hizo preguntas. Carla llegó puntual, con un vestido coral y tacones. Se había arreglado las uñas y trajo a una amiga, probablemente para captar contenido para redes. Le pedimos que firmara un supuesto formulario de autorización y la llevamos al salón principal. Un cartel luminoso decía: la transformación comienza junto a una cuenta regresiva. Todos aplaudieron y la animaron. En la pantalla proyectamos el vídeo de presentación típico de Nora. Pero justo antes de que terminara, la imagen cambió por completo.
La pantalla se desvaneció, dando paso a un montaje cuidadosamente editado. Fragmentos de bromas pasadas de Carla a lo largo de los años. Estaba el pastel intercambiado en un cumpleaños, la broma con globos de agua en la fiesta de compromiso de nuestra prima, la falsa carta de rechazo laboral que envió a su mejor amiga y, por supuesto, el momento captado durante la inauguración de mi oficina. Todo se presentó sin exageración, con calma. No hubo narración. Solo música suave y subtítulos que transmitían un mensaje claro. El humor no siempre es inocente. A veces, una broma puede lastimar más de lo que parece. ¿Y si te pasara a ti? Carla se quedó inmóvil. Su sonrisa se desvaneció al instante. Su amiga, Laura, escaneaba el lugar con incertidumbre, preguntándose si esto aún formaba parte del acto. Nadie reaccionó con risa. No hubo aplausos ni dramatismo. Solo un silencio nítido y casi quirúrgico. El montaje cerró con la frase: ser el objetivo de las bromas solo es divertido cuando no eres tú. Entonces se encendieron las luces. Nadie rompió el silencio. Carla permaneció quieta, parpadeando, sin saber qué decir por primera vez. Me acerqué, tomé el micrófono y simplemente le agradecí por asistir. Me observó con una mezcla de desconcierto y desconocimiento. Luego, sin pronunciar palabra, se dio la vuelta y se marchó. No gritó. No pidió explicaciones. Solo se fue. Al día siguiente, escuché que le había contado a nuestros padres que había asistido a un evento confuso organizado por influencers, sin comprender del todo lo que había ocurrido. Evitó entrar en detalles, lo cual me pareció adecuado, porque esto apenas comenzaba. Cuando el vídeo empezó a reproducirse, Carla seguía sonriendo, aún convencida de que tenía el control de la situación. Durante los primeros segundos, miraba a su alrededor con expectativa, esperando los aplausos o alguna sorpresa que la colocara otra vez bajo los reflectores. Pero su expresión se transformó en cuanto aparecieron las bromas del pasado, algunas que probablemente ya había olvidado y otras que pensó que nadie más había notado o grabado. En uno de los clips, se veía claramente el día de mi graduación, cuando manipuló mi tarjeta de nombre para que otra persona subiera al estrado en mi lugar. Todos reían. Menos yo, que nunca pude recoger mi diploma frente al público. Otro segmento mostraba cómo fingió un drama en mi cena de cumpleaños, llorando por un supuesto olvido de su aniversario, desviando toda la atención hacia ella. Incluso hubo un vídeo de cuando interrumpió una presentación con un cliente, disfrazada de inspectora de seguridad, afirmando que el lugar tenía infracciones. ¿El resultado? El cliente nunca volvió a contactar. Cada escena se entrelazaba con la siguiente, con transiciones suaves, música ambiental y textos simples. No toda broma tiene gracia. La atención no es igual al cariño. El humor puede romper la confianza. El cierre fue un mensaje mío, grabado con anticipación. No había rabia en mi voz, ni tonos teatrales. Conté lo que pasó aquella noche de mi presentación, lo que me costó, y como no fue un evento aislado, sino un patrón, una sucesión de golpes pequeños que se fueron acumulando. Carla no se quedó hasta el final. Se levantó a mitad del vídeo y se marchó. Laura permaneció un momento más, paralizada entre la incomodidad y la incertidumbre. Nora, con naturalidad, dio las gracias al equipo y al público, alzó una copa en nombre de la introspección y no mencionó nombres ni dio explicaciones. Todo quedó ahí. Al día siguiente, Nora publicó una única historia en redes. Fondo blanco, texto negro. Decía: no todos los cambios son visibles. A veces, crecer empieza al mirarte de verdad. Sin etiquetas. Sin imágenes. Solo eso. Carla no volvió a hablar del concurso. No subió nada a sus redes. No respondió cuando otros preguntaron por la revelación. Según una amiga en común, cuando le preguntaron, dijo que había sido más bien un taller de creatividad que un evento llamativo. Esa fue su única versión. 2 días más tarde, recibí una llamada de mis padres. Mi madre estaba furiosa. Me preguntó cómo podía hacerle algo así a mi propia hermana, que había deshonrado a la familia. Le recordé el vídeo en el que se burló de mí llorando cuando perdí al cliente. Ese mismo que etiquetó como caos profesional, jajaja, y mandó al chat familiar antes de que yo llegara a casa. Mi madre se quedó en silencio, y colgó. 1 hora más tarde, recibí un largo mensaje de mi padre. Me pidió que no destruyera la relación familiar por cosas que no valían tanto.
Me imploró que llamara a Carla y me disculpara. No respondí. Dejé el mensaje sin abrir. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Comenzaron a contactarme personas que habían estado en mi presentación original. Antiguos clientes, dueños de negocios, incluso una organizadora de eventos local. Uno de ellos me escribió un correo diciendo que había reconsiderado lo sucedido, y que quería retomar la conversación sobre renovar su oficina. Unos días más tarde, otro cliente potencial me contactó para preguntarme si tenía disponibilidad para liderar un rediseño en el sector hotelero. Pero lo más inesperado fue un comentario que recibí de alguien que no dijo nada durante la noche del evento. Un gerente comercial que simplemente escribió: si puedes manejar un drama en tiempo real con tanta compostura, puedes enfrentarte a cualquier presión del mundo corporativo. Nunca imaginé que mi reacción tranquila ante todo se volvería parte de mi reputación. Pero eso fue lo que pasó. Vieron que no recurrí a gritos, ni me rebajé, ni busqué causar una escena. Mi intención no fue vengarme. Solo quería exponer las cosas con claridad. Al parecer, eso generó respeto. Entonces, de forma inesperada, Bel me escribió. Fue un mensaje largo, cargado de emoción, en el que intentaba justificar su comportamiento mientras decía sentirse humillada por haber sido expuesta frente a todos. Decía que había cruzado un límite, pero no mencionó una sola de las bromas que provocaron todo esto. Su enfoque era únicamente su incomodidad, su experiencia, su versión de los hechos. Decidí no responder. No todavía. Quería dejar que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Mientras tanto, varios amigos cercanos, que habían presenciado lo que ocurrió durante y después del evento, pensaban que yo estaba siendo demasiado compasiva. Muchos de ellos recordaban cómo años de trabajo se vieron opacados por un momento de burla disfrazado de gracia, y esperaban algo más contundente como respuesta. Pero yo no quería castigo. Quería transformación. Y Bel aún no había llegado a ese punto. Sentía vergüenza, sí, pero no remordimiento. Hizo una pausa, pero no había hecho una introspección real. Por eso ya estaba pensando en su próximo movimiento. Esta vez, sin presentaciones ni vídeos, pero sí tocando algo que le importaba aún más que las redes: su reputación profesional. Después del evento, no volvió a buscarme. No hubo llamadas ni mensajes, ni una sola conversación pendiente. Pero optó por una estrategia distinta: reconstruir la narrativa a su favor. Empezaron a llegarme comentarios de conocidos, antiguos compañeros y hasta familiares lejanos preguntando por qué la había expuesto públicamente o si era cierto que había orquestado todo para hacerla quedar mal. Inicialmente guardé silencio. Pero cuando una amiga me compartió capturas de pantalla de los mensajes que Bel estaba enviando, entendí que mi ausencia estaba dejando espacio para su versión distorsionada. En esos mensajes decía que todo había sido una puesta en escena mía, un acto de celos porque ella siempre fue más carismática, más querida, más vista. En otro mensaje, llegó a decir que yo no tenía logros reales y que solo intentaba robarle protagonismo para sentirme válida. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con callar. El silencio, lejos de cerrar el capítulo, estaba permitiendo que ella lo reescribiera a su antojo. Así que cambié de táctica. No iba a enfrentarla directamente. En su lugar, decidí volver a aquellos momentos del pasado que muchos ya habían olvidado, pero que aún dolían para quienes los vivieron. Me acerqué a quienes habían sido afectados en silencio por sus bromas. La primera fue Sabrina, nuestra prima. En su fiesta de compromiso, Bel contrató a alguien para aparecer como un stripper, insinuando que el prometido tenía un historial escandaloso. Aquello arruinó la celebración. Los padres de Sabrina tuvieron que sacar a los mayores mientras la madre del novio lloraba desconsolada en un rincón. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos lo recordaban. Luego contacté a Lena, una vieja amiga. Cuando trabajaba en una cafetería, Bel llamó haciéndose pasar por su jefa para decirle que estaba despedida por mal comportamiento. Lena, creyéndolo real, rompió en llanto y se marchó a mitad del turno. Solo después de 20 minutos supo que había sido una broma. Nadie volvió a tocar el tema. Me acerqué a ambas con respeto, de forma privada. Les pedí si estarían dispuestas a contar sus experiencias frente a cámara. No para redes, no para escándalos. Solo para un archivo personal que yo necesitaba compartir con alguien. Mi madre. Ambas accedieron. Sabrina grabó desde su comedor, hablando con serenidad,
pero con una sinceridad que dolía. Habló de la vergüenza, de las miradas, de cómo a uno y le mencionan aquel momento cuando habla de su fiesta. Lena grabó desde su sala. Dijo que, a pesar de que la volvieron a contratar, nunca sintió que recuperó su dignidad. No hubo lágrimas. No hubo dramatismo. Solo relatos claros y tranquilos. Edité todo en un vídeo breve, de 7 minutos, añadiendo subtítulos sobrios para mayor comprensión. No era para compartir en línea. Era para una sola persona. La única que aún no había entendido el patrón. Mi madre. Cada vez que intentaba explicarle a mi madre la profundidad del daño, ella lo minimizaba como simples conflictos entre hermanas. Así que decidí invitarla a almorzar en un sitio tranquilo, nada lujoso. Le pedí su té de siempre y, cuando nos sentamos, no le di un discurso ni la confronté con palabras. Solo le mostré el vídeo desde mi teléfono y lo dejé sobre la mesa. Lo vio entero sin interrumpirme ni hacer preguntas. Cuando terminó, bajó la mirada. Pasaron varios segundos en silencio, hasta que finalmente murmuró: ¿por qué nadie dijo nada antes? Le respondí con calma que sí lo habíamos hecho. Muchas veces. Simplemente ella no quiso escucharlo. No discutió. Aquella noche volvió a llamarme. Su voz sonaba más baja, sin adornos, sin defensas. Durante el vídeo la había observado desviar la vista en ciertos momentos, como si algo en ella estuviera empezando a resquebrajarse. No estaba segura de confiar plenamente, pero su tono tenía un peso distinto esta vez. No parecía excusarse, solo parecía cansada. No volví a tocar el tema. Quería dejarle espacio para procesarlo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Bel anunció que organizaba una fiesta temática en su casa. Un evento alegre, lleno de color, música y una atmósfera de reconciliación. Rápidamente se corrió la voz. Una de sus amigas incluso comentó a un conocido que Bel tomaría control de la narrativa y que iba a demostrar que seguía siendo la divertida del clan. Poco después, encontré una invitación en la puerta de mi casa. No un mensaje, ni una llamada. Una tarjeta impresa dentro de un sobre, con mi nombre escrito a mano usando bolígrafo de purpurina. Todo en ese gesto parecía meticulosamente planeado. Lo que Bel no entendía era que, en su intento por recuperar su imagen, me ofrecía el escenario perfecto. Ya sabía cómo iba a responder. Publicó el evento en redes con una frase tipo: noche de juegos. Hora de reconectar, limpiar el aire y volver a reír. Parecía algo relajado, hasta que uno se fijaba en los detalles. Una terraza alquilada, luces colgantes, nombres personalizados para las bebidas, servilletas con sus iniciales estampadas en dorado y un fotógrafo capturando imágenes estilo editorial. Aquello no era una fiesta. Era una puesta en escena. El público elegido también era específico. Colegas que no conocían el trasfondo, parientes que se mantenían al margen de los dramas familiares, jóvenes conocidos que vivían para las fotos brillantes. Personas que no cuestionarían nada, solo sonreirían para la cámara mientras brindaban con el cóctel exclusivo Bel. Estuve a punto de no asistir. No tenía nada que probar. Pero la curiosidad pudo más. Quería ver qué papel interpretaría esta vez. Quien fingiría ser cuando tuviera el centro de atención solo para ella. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa amplia, abrazos, cumplidos y una actitud cálida, como si todo estuviera en el pasado. A mitad de la noche, después de algunos tragos, tomó un micrófono y una copa de champán, y se dirigió al centro. Dio un pequeño discurso agradeciendo la presencia de todos, mencionando de paso un mes confuso, lleno de rumores y cómo estos malentendidos hacían que la gente olvidara quiénes somos en realidad. Hubo risas suaves. Algunos invitados fruncieron el ceño, sin entender. Otros aplaudieron por cortesía. Después vino el plato fuerte de la velada, su propio juego de trivia, con cartas personalizadas que llevaban su foto en el reverso. Lo llamó «¿Crees conocerme?», o algo similar. Las preguntas estaban centradas en su vida, canciones favoritas, anécdotas graciosas, lugares preferidos. Una especie de autobombo disfrazado de actividad social. Todo iba según lo planeado, hasta que llegó una pregunta que congeló la sala. ¿Cuál ha sido mi broma más graciosa? Algunos rieron por compromiso. Otros murmuraron algo sobre una vieja anécdota escolar. Antes de que alguien respondiera, Bel misma leyó su respuesta en voz alta.
El stripper falso en la fiesta de compromiso de mi prima, imbatible. Rió fuerte, mirando directamente a Sabrina. Pero ella no compartió la risa. Tampoco quienes la rodeaban, que sabían perfectamente lo que esa noche había significado. El ambiente cambió. Una compañera de trabajo de Belle, ajena a los antecedentes, aplaudió y exclamó: «¡Eso es una locura!». Belle, animada por la reacción, volvió a sonreír. Fue entonces cuando Sabrina se levantó y se marchó sin decir palabra. La seguí. Estaba parada junto a la escalera, mirando en silencio hacia el estacionamiento. No dijo nada de inmediato. Le expliqué que no sabía que las tarjetas incluirían aquella broma en particular. Me disculpé por no haber previsto cómo Belle podría torcer las cosas. Sabrina asintió, tomó aire profundamente y dijo: «No me estoy yendo. Solo me estoy recomponiendo. Vamos a enseñarle cómo se enfrenta a la verdad siendo adulta». Entramos de nuevo justo cuando Belle empezaba la segunda ronda del juego. El ambiente ya no era el mismo. Las risas ahora eran medidas, las sonrisas más tensas. Belle tomó otra tarjeta, pero antes de leerla, Sabrina avanzó con calma. No gritó. No buscó atención. Simplemente la miró y dijo: «Tus bromas no hacen gracia porque se burlan de quienes están en desventaja. Eso no es encanto. Es crueldad con una sonrisa bonita». La sala quedó en silencio. El fotógrafo bajó la cámara. Alguien dejó su copa sobre la mesa sin llegar a probarla. Belle intentó suavizar el momento con una risa nerviosa y comentó: «Es solo un juego. No lo tomemos tan en serio». Pero el ambiente ya no estaba de su lado. Sabrina regresó a su asiento y comenzó a conversar sobre trabajo con otra persona. La gente pareció tomar eso como una señal para pasar página. Las conversaciones se reanudaron lentamente, pero el juego se dejó de lado. Las tarjetas no se tocaron de nuevo, el fotógrafo dejó de trabajar y los cócteles especiales quedaron medio llenos. Belle permaneció allí, pero no continuó su juego. El resto de la velada transcurrió con una incomodidad que flotaba en el aire, entre música suave y pequeñas despedidas anticipadas. Cuando me fui, las servilletas doradas seguían apiladas sin usar. Lo que en otro momento habría sido símbolo de lujo, ahora parecía el envoltorio vacío de una imagen que ya no lograba sostener. Nos había convocado para recuperar el control de su historia. Pero en su intento, expuso su fragilidad ante todos. A la mañana siguiente, comenzaron a desaparecer las fotos del evento en sus redes. Primero, las de grupo. Luego las de las tarjetas de trivia. Al mediodía, incluso borró la publicación sobre las bebidas. Algunos asistentes que intentaron etiquetarla se dieron cuenta de que sus etiquetas habían sido eliminadas. En cuestión de horas, no solo borraba imágenes, estaba tomando distancia de ciertas personas. Kale, una invitada ajena al drama previo, me escribió. Me contó que Belle había dejado de contestar sus mensajes, pese a que habían sido cercanas por meses. Otra amiga común mencionó que Belle había dicho: «Algunas personas no saben tomarse una broma. Ese es su problema, no el mío». Pero lo que más me sorprendió fue lo que Kale agregó después. Durante la fiesta, tras el comentario de Sabrina, Belle se había encerrado en el baño por casi un cuarto de hora. Kale fue a ver cómo estaba, y la oyó decir, desde el otro lado de la puerta: «¿Por qué todos me odian ahora?». Esa frase se me quedó grabada. Yo nunca quise que ella se sintiera destruida. No buscaba hacerla quedar mal ni aislarla. Solo quería que entendiera que cruzaba límites, que su humor dañaba y que debía asumirlo. Unos días más tarde, Ava, la influencer que había colaborado con ella en el fallido concurso de cambio de imagen, me escribió. Belle se había puesto en contacto, preguntándole si podían repetir el proyecto, esta vez de forma auténtica. Según Ava, Belle fue amable en su mensaje, aunque claramente intentaba recuperar una conexión. Ava declinó con cortesía, diciendo que había sido una colaboración única y le deseaba lo mejor. Yo lo agradecí, pensando que ahí quedaría todo. Hasta que una tarde tocaron el timbre de mi apartamento. Revisé el intercomunicador y vi a Belle parada afuera, sin maquillaje, sin su sonrisa habitual, con una pequeña bolsa de plástico en las manos. Estuve a punto de no abrir, pero algo en su actitud, la falta de teatralidad, la sinceridad en su postura me hizo hacerlo. Entró sin espectáculo. Me entregó la bolsa, que contenía 2 pasteles de mi panadería favorita,
situada al otro lado de la ciudad. Nos sentamos en la cocina. No fingió que era una visita casual. Me miró directo a los ojos y dijo: «Creo que necesito ayuda para saber dónde está el límite». Pensé que estaba siendo divertida. Pero veo que no lo fui. La escuché. No interrumpí. Me contó que finalmente había visto el vídeo completo del evento de cambio de imagen. Al principio lo había evitado, no quería darme el gusto. Pero una noche, sola, se sentó y lo vio hasta el final. No quería aceptarlo, dijo. Pero escuchar a otros repetir lo mismo que tú me has dicho durante años fue diferente. Le pregunté si realmente deseaba enmendar las cosas. No solo conmigo, sino también con Sabrina, Lena, e incluso con aquellas personas que tal vez ya no recordaba haber lastimado, pero que aún cargaban con lo que les había hecho sentir. No traía un discurso preparado. No hubo lágrimas. Tampoco excusas. Solo asintió y dijo: «No sé por dónde empezar». Le respondí que, si hablaba en serio, no se trataba de explicarse ni de aclarar su intención. Tenía que escuchar en silencio, dejar que los demás dijeran lo que necesitaban decir y aceptar lo que viniera, sin convertirlo en una broma o en una historia de superación. Si no estaba dispuesta a hacer eso, mejor no intentarlo. Dijo que sí, que quería aprender, aunque le tomara tiempo. Y por primera vez, noté un cambio genuino. No en sus palabras, sino en lo que no dijo después. No llenó el silencio con gracia ni con risas. Se limitó a quedarse ahí. No hicimos planes. No prometí nada. Solo le dije algo importante. Entender no es lo mismo que cambiar. Y cambiar requiere mucho más que una conversación. Dejó los pasteles sobre la mesa y dijo que se comunicaría cuando estuviera lista, no para hablar, sino para empezar de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. Una semana después, me escribió un mensaje breve. Me preguntaba si iría con ella a encontrarse con Sabrina y Lena. Ya había hablado con ambas, me dijo, y habían aceptado tomar un café. Le dije que sí, que iría, pero que no hablaría por ella. Si iba a arreglar las cosas, debía hacerlo con sus propias palabras. Nos encontramos en un café pequeño, al este de la ciudad. No era lejos, pero el trayecto en auto fue silencioso, denso. Belle estaba nerviosa, no ansiosa, sino tensa, como quien sabe que no habrá forma de salir bien parada con una sonrisa. Sabrina y Lena ya estaban allí cuando llegamos. No hubo saludos efusivos ni charla ligera. Belle se sentó y fue directo al punto. Vaciló al principio, soltando frases a medias, buscándome con la mirada. Yo me mantuve en silencio. Finalmente, respiró hondo y dijo: «Las lastimé. A ambas. Lo siento». Sabrina no la perdonó al instante. La miró fijamente y preguntó: «¿Por qué ahora?». Belle respondió sin adornos. Dijo que siempre creyó que si alguien se reía, estaba bien. Y si no decían nada, no era importante. Admitió que nunca se preocupó por saber si la otra persona se sentía bien con la broma. Le bastaba con que le funcionara a ella. Lena se inclinó hacia adelante y le dijo: «Ya te lo habían dicho. Solo que no escuchaste». Belle no se defendió. No explicó. Solo asintió. La conversación continuó. Yo seguí sin intervenir. Observé cómo, por primera vez, Belle no intentaba controlar el relato ni convertirlo en una historia sobre su evolución. No fue perfecto. Se trabó varias veces. Pero no se cerró. Y eso, en sí mismo, era nuevo. La charla no duró más de 1 hora. No hubo abrazos al despedirse, ni promesas de reconciliación total. Solo un adiós tranquilo y unas palabras de Sabrina. «Veamos cómo siguen las cosas». Eso se sintió más sincero que cualquier gesto emotivo. No era un libreto. Era un comienzo. Unos días más tarde, Belle me envió un enlace. Era para un taller sobre empatía y escucha activa dirigido a educadores, en un centro de formación local. Se había inscrito en la próxima sesión. No respondí con emoticones ni la felicité. Solo escribí: «Buen comienzo». Ella no contestó. No hacía falta. Alrededor de ese mismo tiempo, recibí un correo de una clienta con la que no hablaba desde la noche en que Belle saboteó mi presentación con una parodia. Aquella mujer se había marchado del evento sin decir nada. Pensé que no la volvería a ver.
Pero ahora me escribía para ofrecerme un nuevo proyecto. Contó que había estado observando en silencio y que otros le habían comentado cómo manejé todo lo sucedido, no solo durante la confrontación, sino después. Cualquiera capaz de salir de algo así con dignidad, escribió, es alguien que quiero diseñando las nuevas oficinas de mi empresa. El contrato era a largo plazo y representaba un impulso importante para mi portafolio. Lo firmé al día siguiente. Esa misma semana, tuve una conversación telefónica con mi madre sobre un evento familiar. En medio de la charla, hizo una pausa y dijo: «Puede que no haya sido justa contigo antes». No lo convirtió en una lección ni lo adornó con un pero. Solo lo dijo. Y lo dejó ahí. Para alguien que pasó años desestimando mis límites como si fueran exageraciones, esa única frase tuvo más peso que cualquier disculpa repetida. Nunca quise arruinarle la vida a nadie, ni convertir a mi hermana en un personaje antagonista. No buscaba una escena ni un acto de redención. Solo quería que quienes me habían hecho daño dejaran de pretender que no había pasado nada, o que la culpa era mía por no seguirles la broma. No necesitaba verlos quebrarse. Solo necesitaba que se detuvieran el tiempo suficiente para mirar hacia atrás, para darse cuenta. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que me reconocen. No como la silenciosa que se toma todo demasiado a pecho, ni como la que provoca incomodidad por no ser la más graciosa del grupo, sino como alguien cuyos límites son válidos. Alguien cuyo trabajo, tiempo y bienestar emocional no están disponibles para entretener a otros ni para exhibirse en público bajo el disfraz de una broma. Ese reconocimiento no surgió de una sola disculpa. Vino de lo que sucedió después, de las acciones sostenidas, del cambio real. Y aunque no sé si Bel y yo volveremos a ser lo que fuimos, ahora sé algo con certeza: los verdaderos cambios no llegan con declaraciones dramáticas. Empiezan en los momentos de silencio, cuando por fin, la risa se detiene, y alguien decide escuchar.